Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Mi nombre es Ana Escurriola y voy a moderar el webinar. En esta ocasión se trata del Revision Tool, una herramienta desarrollada por Construsoft para gestionar lo que son las modificaciones en el modelo de tecla. Conmigo está Héctor, que es la persona que lleva el departamento de gestión y nos explicará un poco más cómo funciona esta herramienta y haremos una pequeña demostración. Mm, Como somos varios los que estamos conectados, puede ser que durante la sesión salgan dudas. Podéis indicárnosla por el chat. Si vamos a la parte derecha de vuestras pantallas, hay como un recuadro donde indica la sesión a la que estáis conectados. Podéis clicar en las flechas que indico en la imagen y entonces os aparecerán estos paneles. En el panel de chat nos puede indicar sus dudas. Nuestro usuario es el que pone CSZEV5. Así que si lo van poniendo ahí, las iremos recopilando para mostrarlas, bueno, para comentarlas al final de la sesión. De todos modos, también que sepan que estas sesiones las grabamos y pueden verlas en cualquier momento desde nuestra página web. Si van a construsoft.es, verán un banner que pone Construsoft Webinars en español. Si le dan ahí encontrarán la planificación de los futuros webinars, así como un link donde se encuentran los que ya hemos hecho hasta ahora, en español. Igualmente, en esta página hay otro link donde pueden ir a los webinars que hace Tecla. El único inconveniente podría ser el idioma, pero de todos modos, al ser al ser vídeo y teniendo el respaldo de las imágenes, se pueden seguir fácilmente. Pues bueno, dicho esto y viendo que todo el mundo ya tiene configurado el audio y demás, voy a dar paso a mi compañero Héctor que seguirá con la presentación. Cualquier duda, ya saben, pueden hacérnosla llegar a través del chat. Hola, buenos días a todos. Soy Héctor Figueras y vamos a ver el tercero de nuestros webinars acerca del control de revisiones con tecla. Antes que nada, hacerles una breve reseña de los productos que distribuye Construsoft. Como ustedes, muchos de vosotros ya conocen, distribuye Tecla Structures, que es un software para el diseño de especies de estructuras, con sus diferentes configuraciones, ya sea cero, hormigón o ingeniería. La segunda línea de productos que tiene Construsoft es Strumis, es un software RPMRP para el control de la producción y gestión empresarial. Y la tercera línea de productos son los programas de cálculo de estructuras de la casa Buildsoft, tanto cálculo de barras como de uniones. El software que vamos a ver hoy es Revision Tool, está desarrollado por Construsoft y tiene el objetivo de controlar todas las revisiones o modificaciones que se han hecho con tecla. Bien, vamos a comentar una pequeña introducción acerca del software. Como les he comentado previamente, es un software desarrollado por Construsoft, lo que significa que Construsoft no solamente es el distribuidor, sino que también es el fabricante de este software. El objetivo principal de este software es controlar todas las modificaciones que se han realizado sobre un modelo de tecla, pero todo esto de manera automática. Un punto que es importante comentar es que no es necesario numerar para comparar o conocer todas las modificaciones que han habido entre dos versiones. Digo esto porque hay licencias que no numeran, como la de ingeniería o la licencia Viewer, que también funcionan correctamente con este software llamado Revision Tool. Bien, acerca de las características. Revision Tool es un software programado en .NET. Esto es gracias a que los APIs de tecla están abiertos
y realmente puedes entrar en Tecla y recolectar toda la información que uno necesite. Al ser una aplicación en .NET, es necesario tener el Tecla abierto para poder arrancar el programa y realizar las revisiones correspondientes. También es importante mencionar que funciona a partir de la versión 16.0, es decir, 0 y todas las posteriores. Las versiones anteriores no funcionan con Revision Tool. Y bueno, lo que hemos comentado previamente, funciona también con la configuración visualizador o Tecla Structures Viewer, con lo cual, bueno, realmente funciona con cualquier configuración de tecla. Bueno, vamos a comentar un poco la problemática actual con las revisiones que tienen, pues, por lo que nos comentan la mayoría de clientes. En una obra, en un proyecto, es muy habitual que se reciban, pues, varias modificaciones, obviamente con el proyecto ya iniciado, estando en curso. En este proceso de control o cálculo de modificaciones, los usuarios suelen perder mucho tiempo para actualizar, pues, todas las marcas, ya sea a nivel de partes, de conjuntos, tornillería, etc. Y lo que también es muy importante es que a causa de esto también se producen muchos errores de fabricación a causa de no controlar exhaustivamente estas revisiones, lo cual también es un poco normal porque al hacerlo, digamos, manualmente siempre se te puede escapar algún cambio. Bueno, explicado esta problemática, nos centramos ahora en el objetivo de Revision Tool. Es muy simple. El objetivo es disminuir los costes en estos procesos de revisión o de modificaciones de modelos. ¿Cómo lo hace esto? Pues primero disminuyendo tiempos. Verán ustedes que el software es automático y realmente no es necesaria ninguna manipulación, digamos, para sacar la animación correspondiente. Y obviamente, al ser calculado por una máquina, se disminuyen los errores o se minimizan al máximo. Vamos ahora a las funcionalidades de Revision Tool. Bueno, tiene un enlace directo con tecla. Esto significa que no es necesario ni importar ni exportar ningún tipo de archivo, sino que simplemente dándole a un botón el software ya entrará en tecla y de ahí recogerá, calculará toda la geometría o toda la información de cada uno de los elementos constructivos. Este control, como hemos dicho, es automático y nos muestra los cambios de cualquier tipología de elemento dentro de tecla. Es decir, controla los cambios a nivel de parte, conjunto, tornillos o incluso soldaduras. Y lo que también es muy interesante es que nos informa de qué objeto ha sido modificado, qué objeto ha sido añadido o qué objeto ha sido eliminado. También informa del tipo de revisión, es decir, del tipo de modificación. ¿Por qué se ha modificado, se ha visto modificada esta parte o este conjunto? Entonces, el source indica si es a causa de un cambio de posición, un cambio de geometría o, por ejemplo, porque se ha modificado la posición de sus agujeros. Un punto también muy importante es mencionar que esta comparación entre diferentes etapas del modelo, se puede hacer entre múltiples fechas, es decir, se puede hacer, por ejemplo, respecto a la última revisión o respecto a la primera revisión, no sería un problema. Eso lo define el usuario. El software, una vez hace este cálculo, genera de manera automática, muestra de manera automática una serie de informes en Excel en el que nos muestra, pues, de manera más detallada cada uno de los cambios para cada uno de esos conjuntos.
Existe también lo que llamamos una pantalla dinámica o un cuadro de diálogo dinámico, que lo que hace es visualizar sobre el modelo de tecla todos los objetos que hayan sido o bien modificados o añadidos o eliminados. De manera que será muy sencillo encontrar cada una de las piezas que estamos controlando para la revisión. Un aspecto muy interesante también es que toda esta información ahora con la nueva versión de Revision Tool se puede añadir en los planos o dibujos de conjunto. Aquí se muestra un ejemplo. Es decir, ya no solo tenemos la información de la marca actual y la cantidad actual, sino que también conocemos la marca anterior y la cantidad anterior que había de esta marca. Bien, como puede ver, un poco la gracia del sistema Revision Tool es la rapidez y lo simple que es en su uso. Entonces vamos a pasar ahora a ver el software en vivo. Para ello vamos a abrir la licencia el Tecla Structures. Bien, tenemos aquí un modelo de tecla. Y aquí a la derecha tenemos Revision Tool. Bien, vamos a ir paso por paso para ir explicando cómo funcionaría. Lo primero, nos ponemos en la hipótesis de que tenemos aquí el modelo de tecla y lo que queremos es, en primera instancia, hacer una foto en la que almacenemos el estado actual de cada una de las piezas y conjuntos de este modelo de tecla. Entonces aquí interviene el software Revision Tool. Vamos a explicar un poquito cada una de las pestañas y luego ya generaremos una nueva sesión. Esta primera pestaña, crear sesión, se utiliza para, digamos, guardar cada una de estas fotos en las que almacenamos toda esta información. De manera que cada vez que el cliente nos envía una revisión, nosotros guardaremos una nueva sesión en Revision Tool. De manera que en el futuro podremos comparar, como les comenté previamente, los cambios respecto a la opción o incluso respecto a la primera revisión. Eso lo define el usuario. Es tan sencillo como guardar un nuevo tiempo de sesión y en este punto está entrando en tecla y está almacenando toda la información de cada una de las piezas, conjuntos, tornillos o soldaduras. Bien, una vez hecho esto, pasamos a la pestaña Partes. Y aquí podemos filtrar si queremos que nos muestren los objetos que han sido modificados, los que se han añadido o los que han sido eliminados. Mediante esta opción de aquí podremos abrir el informe automáticamente después de crearlo. Esta opción de aquí nos habilita el poder crear el informe y esta opción de aquí es para abrir la ventana dinámica, que es un aspecto que veremos ahora cuando hagamos la primera revisión. Bien, la hipótesis es que nos ha mandado modificar una serie de elementos. Por ejemplo, en este caso, vamos a modificar el pilar o la columna. Al modificar, al estar conexionado con las macros de tecla, que son inteligentes, se me actualiza
todos los componentes que irán soldados a la columna, como rigidadores y demás, así como la viga, que tiene una adaptación con el pilar, lo mismo para esta, y los componentes que unen tanto la columna como la viga. Digo esto porque es importante tenerlo en cuenta luego a la hora de hacerla. Gracias a que Tecla lo actualiza automáticamente, Revision Tool podrá reflejarlo también de manera automática. Bien, vamos a numerar. Esto es prescindible, pero sí que es interesante para tener aún más información. Por ejemplo, para saber las diferentes marcas o toda la trazabilidad en cuanto a marcas que ha ido teniendo cada uno de los elementos constructivos. Bien, ya hemos hecho los cambios en el modelo. Y lo que vamos a hacer ahora en Revision Tool es guardar otra sesión. Es decir, hacer otra foto en la que se almacene toda la información de cada uno de los elementos hasta la fecha de hoy, a día de hoy. Si pasamos otra vez a la pestaña Partes, vamos a crear el archivo de exportación y automáticamente me va a calcular todos los cambios que ha habido en este proyecto entre esta sesión y la primera. El usuario puede entre qué sesiones quiere realizar la comparación. Seleccionamos crear archivo de exportación. Y automáticamente el software me muestra un informe en Excel de este tipo. En primera instancia vemos datos del proyecto, de la fecha actual y la hora, datos de las sesiones entre las que se está haciendo la comparativa, y aquí ya entramos al análisis pieza a pieza de estas revisiones. Por ejemplo, esta pieza de aquí. El software nos dice que originalmente teníamos dos piezas PR1 dentro del conjunto V6. Nos dice que ahora una de ellas se ha visto modificada y toma la nueva marca PR7. La marca del conjunto, en este caso, también ha sido modificada y también nos lo muestra el informe. Y aquí nos muestra de manera qué es lo que ha cambiado en esta pieza respecto a la última revisión. Pues en este caso ha cambiado la longitud y consecuentemente peso, volumen y área. De la misma manera podemos estudiar qué ha pasado, por ejemplo, con la pieza PR6. Recuerden que era la columna. Bien, nos dice en primera instancia que la marca de parte ha cambiado. Ahora en vez de PR6 es la PR8. La marca de conjunto, obviamente, al ser parte principal, también ha cambiado. Y ahora nos muestra la razón de este cambio. Concretamente hemos cambiado la sección, el perfil, y consecuentemente su peso, área y volumen. En este caso la longitud se mantiene igual. Y de la misma manera lo podríamos hacer para, en este caso, las placas soldadas. Nos dice que habían 4 piezas P1 del conjunto C1, ahora una de ellas pasa a ser P6 dentro del conjunto C2, que como podéis ver es el mismo de la columna, y al final nos resume cuántas se quedan igual y la nueva cantidad. En este caso ni se ha aumentado ni ha disminuido, simplemente se ha modificado una de ellas.
Bien. Bueno, una función del software que es de mucha ayuda es la ventana dinámica. Es esta que vemos aquí. Concretamente, nos ayuda a localizar cada una de estas piezas que se han visto modificadas en el modelo. Por ejemplo, nos marca que la parte PR7, que es un perfil IP300, se ha visto modificado. Al seleccionar esta línea, automáticamente nos lo muestra en el modelo de tecla. Y análogamente lo podemos hacer para todas las piezas. En este caso la columna. Y luego, cada una de las piezas que conformaban este componente. Bien, como hemos comentado previamente, es posible hacer lo mismo a nivel de conjuntos. Como pueden ver, el cuadro de diálogo es exactamente igual y lo que tenemos que hacer es generar un nuevo archivo de exportación. En este caso, el informe es muy similar, prácticamente igual, pero obviamente me está haciendo la comparativa a nivel de conjuntos. Por ejemplo, nos muestra que originalmente habían 4 conjuntos C1, que son las columnas, y ahora uno de ellos se ha visto modificado y ha tomado la nueva marca C2. Y nos dice qué es lo que ha sido modificado. Y lo mismo para este conjunto, una marca V7. Si volvemos a la tecla, podemos volver a ver la ventana dinámica, de manera que al seleccionar cada una de estas líneas me muestra cuál es el conjunto que se ha visto modificado. Podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento a nivel de tornillos o soldaduras. Vamos a mostrar los tornillos porque es exactamente igual. Creamos el archivo de exportación. Me indica qué tornillos se han movido y cuál es el cambio. En este caso, aun siendo el mismo estándar de tornillo y teniendo el mismo diámetro, al haber modificado el pilar, se nos está modificando la longitud, con lo cual el tornillo es diferente. Si volvemos a hacer la pantalla dinámica activada. Seleccionando simplemente una de estas líneas, el software nos marcará de qué tornillos estamos hablando, qué tornillos se han visto modificados respecto a la última revisión. Bien, hasta ahora realmente lo que hemos hecho es solamente controlar las modificaciones. Pero ¿cómo actúa Revision Tool cuando se añade o se elimina una pieza, un conjunto, un tornillo? Actúa y vamos a verlo ahora. En primera instancia, vamos a borrar, suprimir dos elementos y quizá también dos tornillos. Y lo que vamos a hacer va a ser añadir una nueva pieza, perdón. Aquí la tenemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues podríamos numerar. Reitero, no es imprescindible numerar, pero nos aporta más información. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es crear otra sesión. El software en este punto
almacena otra vez la información actual. Y ahora, si volvemos, por ejemplo, a nivel de partes, vemos que podemos escoger la comparativa respecto a la primera sesión o la última sesión. Eso lo define el usuario. Dependiendo de qué es controlar, escogeréis una opción u otra. Vamos a hacer la comparativa respecto a la última sesión para ver cómo actúa Revision Tool, han añadido o se han eliminado del proyecto. Creamos el archivo de exportación y vemos que, bueno, el informe es el mismo. Pero en este caso lo que nos va a indicar es que vemos aquí. En este caso, por ejemplo, la pieza V8, antes no había ninguna, hay una nueva porque la hemos añadido. Y de la misma manera, las partes eliminadas, podemos ver que originalmente habían 3 partes R2 del conjunto V2, se han eliminado 2 de ellas y la nueva cantidad de estas partes pasará a ser solamente una. Para entenderlo mejor, volvemos a esta y cogemos la ventana dinámica. Bien, vemos aquí que nos indica que hay una nueva parte. Al marcar, nos selecciona sobre el modelo cuál es esta nueva parte. Y lo mismo para las partes eliminadas. Si seleccionamos, obviamente no nos va a mostrar la parte porque ya no existe, pero con este símbolo de aquí nos indica cuál era la posición de esta parte que hemos suprimido. Y lo mismo para la otra parte que se ha eliminado. Simplemente, y para acabar con el webinar, comentarles que el contenido de información de estos informes también es personalizable. Por defecto aparecen todos, pero si ustedes quieren dejar el informe, digamos, más limpio, se podría configurar también con un archivo interno del software. Bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Pasamos ahora al turno de preguntas, pero de antemano les agradecemos su atención. Muchas gracias. Bueno, la presentación, como han visto del programa, es como un programa bien sencillo por todo lo que hace por detrás. De dudas han salido varias, aunque algunas de ellas, sobre todo el referente a lo que es a las sesiones y las fechas, creo que ha quedado claro con el ejemplo que nos has hecho. Si no, les pediría que volviesen a preguntar si hay alguna duda al respecto. Y por otro lado, nos preguntaban también si el funcionamiento sería igual para lo que son partes de hormigón o concreto. Bien. La respuesta es sí. Es decir, este software podría también controlar los cambios a nivel de piezas de hormigón. Por ejemplo, a ver, podríamos aprovechar estas zapatas de aquí para hacer el test. Lo primero que hacemos es la modificación, como siempre. Podemos numerar y volvemos a arrancar Revision Tool. Perdón. Bien, aunque
aunque no es esta la pregunta, también aprovecho para comentarles que toda la información, aunque cerremos el programa, de las sesiones que hemos ido guardando, se almacena automáticamente dentro del modelo, con lo cual no tiene ningún tipo de problema en digamos, volver a utilizar la información previa, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con el tema del hormigón, el funcionamiento es exactamente igual, que generamos otra sesión. ¿De acuerdo? Y a nivel de partes podemos volver a generar el archivo. Y entonces el software me indica, de la misma manera que hacíamos con las piezas de acero, qué piezas se mantienen igual, cuántas habían originalmente y cuántas piezas se han modificado. En este caso, esta hormigón Z12, la nueva marca es esta de aquí, la nueva cantidad sería una unidad y luego, consecuentemente, se ha visto modificado su perfil o sección, peso, volumen y área. Y como siempre, también tiene disponible la ventana dinámica para seleccionar cuál de estas piezas es la que se ha visto modificada. Bien, para los temas comerciales, ahora al final del webinar les vamos a dar el correo de contacto y así ustedes ya se ponen en contacto directamente con el agente de Construsor. Y luego hay otra pregunta más técnica. Nos comentan que por qué en el informe, cuando se realiza el cambio de cantidad de piezas, la suma de las piezas anteriores, la suma es la de las piezas anteriores más la de la cantidad de cambios. Vamos a salvar alguno de los informes anteriores. A ver, aquí lo que nos indica es, originalmente, las piezas PR1 que habían, en este caso, o las piezas iguales que habían. Nos indica cuántas de ellas se han visto modificadas y cuántas de ellas se mantienen igual. ¿De acuerdo? La nueva cantidad, a ver, esto para piezas modificadas no tiene mucho sentido, porque la cantidad, si no se ha añadido ni eliminado ninguna pieza, sigue siendo esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero esto tiene sentido cuando sí que se han añadido o eliminado partes del proyecto. Por ejemplo, aquí. Habían 3 PR2, se han eliminado 2 y la nueva cantidad es 1. O de la misma manera cuando se han añadido nuevas partes. Cuando se añaden nuevas partes, nos indica que originalmente habían 0, en este caso. Se han añadido 1, por lo tanto la nueva cantidad es 1. ¿De acuerdo? Con lo cual, a ver, en este tema tampoco no hay que preocuparse mucho porque digamos que la información la tenemos, lo único es bueno, definir de qué manera queremos mostrarlo. Bien, gracias, Héctor. Pues Bueno, por lo que parece no hay más preguntas, así que solo recordarles que si tienen alguna duda la pueden enviar vía email a la dirección de correo electrónico soporte.tecla@construsoft.com
y desde ahí les podremos solucionar cualquier duda o inquietud que pudiesen tener. Y nada más de parte, bueno, de mi parte y la de mi compañero, muchas gracias por su atención y esperamos verles en la próxima sesión. Que tengan buen día.